Buenos días, mis amigos. Aquí está Bertico Rodríguez Don Bachata, una vez más con todos ustedes en Ritmo Hispano. Qué placer, qué satisfacción volver a contar con la anuencia de ustedes y que ustedes pues nos sintonicen. Hoy, señores, nuestro segmento está dedicado a la música cristiana. Hoy vamos a conversar con una gran exponente de este ritmo que a medida que ha ido pasando el tiempo ha ido ganando cada vez más adeptos y cada vez más pegada ha tenido aquí en la República Dominicana. Así que le doy la bienvenida a Albanelis Díaz. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muchas bendiciones, Albanelis. Sobre todo, las bendiciones de Dios sobre todo, en abundancia. Qué Gracias por haberme bien. invitado a su programa. ¿Por qué uno se da cuenta cuando trata a un cristiano siempre? Como que al cristiano se le ve esa aura, por fuera se le ve como esa paz. ¿A qué se debe? Se debe a la paz interior que solamente el Espíritu de Dios puede dar a cada vida. Nosotros descansamos en Cristo Jesús. Por eso nuestra paz y nuestra forma de accionar es tan pacífica y tan tranquila, Qué de vez bien, en cuando. qué bien. ¿Y cómo se consigue esa paz, Albanelis? Esa paz se consigue aceptando a Cristo como su Salvador personal y viviendo conforme a lo que dice la palabra de Dios, la ¿Quién Biblia. es Dios, Albanelis? Dios, el creador del universo, el creador de todo, el que lo llena todo, el que es todo en la vida del ser humano. Ese es Dios. Si hay un solo Dios y todas las reuniones, todas las, todos los grupos religiosos, todas las religiones persiguen el mismo objetivo. ¿Por qué hay diferentes religiones? ¿Por qué hay diferentes religiones? Bueno, hay diferentes religiones porque cada cual se ha hecho una idea de quién es Dios y trata de proyectar esa idea. Pero yo particularmente, de manera personal, no proyecto ninguna religión. Yo proyecto a Cristo Jesús a través de su palabra. La palabra de Dios dice que en aquel día cuando el Señor juzgue a los vivos y a los muertos, Él no nos va a juzgar por la religión a la que pertenecemos. Él no nos va a juzgar por las creencias que nosotros hayamos tenido. Él no nos va a juzgar porque yo pertenecía a X o tal secta religiosa. Dice la palabra de Dios, el Señor hablando, que en aquel día Él nos va a juzgar según las palabras que Él habló, que es la palabra de Dios, la Biblia. Según tu comportamiento, según lo que tú has vivido a través de la palabra. Este libro, que se llama la Biblia, que es el libro más vendido en el mundo entero y el que ha cambiado vidas, Sí. ¿qué tú entiendes que hace transformar a una persona antes y después de leer la Biblia? Nadie que se encuentre de frente con el Señor Jesucristo puede seguir igual. Tiene que haber un cambio. La palabra de Dios, el Señor hablando, dice que no retornan a Él vacía, sino que ejecutan aquello por lo cual Él la envió. El que se encontró con la palabra y la lee, el Espíritu Santo le va a hacer ver, según se vaya adentrando en lo que es las Sagradas Escrituras, cuál es la voluntad de Dios que es perfecta. Las palabras que Él nos habló son espíritu y son vida. Por eso el que lee la Biblia, si la lee para buscar lo que es la voluntad de Dios, la va a encontrar. Vamos a hablar de esta música que es bella de por sí, que tiene unas letras hermosas y que cuando uno también la escucha siente como esa paz cuando escucha la música cristiana diferente a la música sacra. En los últimos tiempos esta música ha experimentado un gran auge aquí en la República Dominicana. De hecho hay artistas que están ya con fama a nivel internacional, Sí, mundial, amén. y han llegado. ¿A qué tú debes el auge de esta música? Yo creo que el ser humano ha despertado en estos últimos días esa necesidad de encontrar a Dios. Y sabemos que la música en nuestro subconsciente tiene un poder indescriptible. La música se adentra en nuestros sentimientos, en nuestra alma, porque viene de Dios, la música es de Dios, Dios creó la música. Entonces nosotros adoramos a Dios a través de la música. Creemos que la gente, ese vacío que la gente tiene de encontrar a Dios, ha Sí. permitido que las canciones cristianas puedan pues tener digamos que un nuevo resurgir en cuanto a la proyección. Y además de eso, de que ha tenido aceptación porque
vemos que la música del mundo lamentablemente ha cambiado mucho. La profana. Está muy profanada, está muy vulgarizada, está muy trabajada en cuanto a lo que es la intimidad y todo eso. Entonces, la gente, aunque no lo quiera creer y no lo quiera aceptar, dentro de cada corazón hay una pieza importante que solamente le pertenece a Dios. Y cuando usted oye una música cristiana que ha sido hecha, que ha sido trabajada para que el Señor ministre las vidas, tiene que llegar. Hay música cristiana que ustedes han utilizado, se usan todos los ritmos Sí. para transmitir el mensaje del Amén. Señor. Sin embargo, está la música urbana que ha sido muy criticada y hay artistas cristianos que utilizan el ritmo urbano para transmitir el mensaje. Ahí está el caso de Redimido y otros más, lo cual no he visto muy bien por muchas personas de la misma religión, porque precisamente su mensaje que envía dentro de la música profana no es el mejor. ¿Qué opinión te merece esto? Mira, si nos vamos al principio, a nosotros se nos enseñó que de tal o cual manera debemos adorar a Dios. Pero Dios no tiene límites. Dice la palabra de Dios que todas las cosas, quien las creó fue Él. Por tanto, todos los ritmos musicales, absolutamente todos, le pertenecen a Dios. Dios obra por senderos misteriosos, porque lo que yo no puedo hacer con una balada, lo puede alcanzar Redimido el ritmo que tocan. Entonces, yo no puedo encuartelarte que por este sonido o por cuál sonido no se debe tocar dentro de las iglesias. Yo creo que Dios está en todos los ritmos, porque Dios lo que mira es la intención del pensamiento. Nosotros en muchas cosas hemos errado. Los escribas y los fariseos en su tiempo erraron también por ello. ¿Por qué? Porque enseñaban como mandamiento de Dios rudimentos de hombres y se habían apartado de lo que es la misericordia y la verdad. Entonces, lo que te quiero decir con eso es que la palabra de Dios dice en el Salmo 150 que tenemos que adorar al Señor con todo, con címbalos resonantes, con salterios, con arpa, con danza, con todo. Dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Un determinado género no va a determinar tu consagración. Lo que determina tu consagración a Dios en la música, tu ministerio, es la entrega personal que tú tengas con Dios. Entonces, después que nosotros tengamos esa entrega personal con Dios, esa música va a ministrar, no importa qué género sea. Lo que pasa es que nosotros como creyentes, como personas que profesamos la fe, hemos puesto límites. Sin embargo, Dios no tiene límites. Porque si por nosotros fuéramos, el apóstol San Pablo jamás se hubiese convertido al evangelio. ¿Por qué? Porque tenía una secuela atrás que decía que era un asesino y un perseguidor de cristianos. Y el Señor lo llamó y lo envió a un lugar, y cuando él se encontró con ese personaje le dijo al Señor, yo no puedo atenderlo, porque ese hombre es perseguidor de la iglesia. ¿Pero qué le respondió la voz divina? Atiéndelo, porque este hombre es un instrumento en mis manos. Sin embargo, el apóstol Pablo, que primero era Saulo y después se le cambió el nombre por Pablo, es donde descansan nuestras creencias en cuanto al evangelio, porque él fue el apóstol que Dios usó para llegar a los gentiles. Lo que te quiero decir con eso es que nosotros somos los que encasillamos a Dios y pensamos que Dios es de X o cual manera, pero Dios no tiene límites. Dios puede usar, el otro día no salió un gallo diciendo que Cristo venía. Sí. Sale un gallo diciendo que Cristo venía. Entonces, Dios no tiene límites. Nosotros le hemos puesto límites a Dios. Nosotros le hemos puesto barrera a Dios, pero Dios no tiene límites para obrar como Él quiere. Dice aquí, la Biblia contiene sabiduría, aliento y esperanza, y le da un nuevo rumbo a la vida. Ningún otro libro en la historia de la humanidad ha transformado a tantas personas. Usted también puede encontrar la manera de vivir una vida con sentido. Es decir, el comenzar a leer la Biblia hace que ya desde que uno comience ya siente que se siente distinto, valga la redundancia. Sí. ¿Sabes por qué? Porque si tú me das un libro de Pablo Neruda, respetando a don Pablo, sí,
un libro libros excelentes, Sí, Crónica de una muerte anunciada, etcétera, etcétera, y otros libros más que son bestsellers, exacto. pero son letras muertas, son ideas que se plasmaron en una hoja simplemente porque el escritor le nació escribir. Pero cuando tú hablas de la palabra de Dios, tú estás hablando de la palabra viva, palabras que vienen del ser creador, que van a ministrar a hombres que Él creó. Porque el único que sabe y conoce la necesidad que tiene el ser humano es Dios. Por eso, para mí, de manera personal, el verdadero milagro no es que Dios sane a una persona de un cáncer, o que Dios sane a un hombre de un SIDA, o que Dios levante a aquel que estaba postrado. El verdadero milagro es que Dios transforme una vida. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, transformar vida. Y eso es lo que nosotros como creyentes, como personas que profesamos a un Cristo vivo, como personas que profesamos un evangelio de poder, tenemos que conocer que el verdadero motivo por el cual nosotros estamos aquí y que ministramos lo que es la palabra de Dios es para transformar vida. No hay otro sentido. ¿Qué diferencia hay entre un pastor y un ministro? ¿O es lo mismo? Bueno, un pastor es una persona que está a cargo de una congregación, Sí. que vela por sus ovejas, o sea, por Ok. los feligreses, de que Ok. estén bien, de darle el pan espiritual que necesitan. Un ministro es aquel que ministra la palabra de Dios, que la lleva por doquier. También un pastor es un ministro, Ok, y así por el estilo. ok, muy bien. Pues vamos a hablar de tu producción y de tus temas. Hablemos. ¿Cuántos temas tienes? Bueno, de esta tercera producción que estoy trabajando, ya tengo aproximadamente... Esta es la tercera ya. Esta es la tercera. O sea que ya tenías dos. Sí. Esta, ¿cuántos temas tiene? Háblame de esta producción. Solamente hemos grabado de estas 3 temas porque lo estamos haciendo con un poquito de calma, Ujú. porque queremos proyectar cada tema, queremos darle un tiempo para proyectar a nivel de radio, a nivel de los medios y todo eso. Ya hoy, si Dios, vamos a montar voces próximamente Sí. de lo que será ya el próximo tema que estaremos promocionando. Ok, ¿tiene título la producción cuando vaya a salir completa? No, todavía no Todavía tenemos, no lo todavía tiene. no ¿Has tenemos pensado tiempo. en algún nombre? Al principio pensé en una canción que yo compuse y que estoy promocionando, que se llama, que el nombre inicial era Corazón y Perfume. Luego quise cambiarle el nombre porque se veía como muy romanticón, digamos, y muy predispuesto. Entonces quise cambiarle el nombre al tema No Fue. Y esa es la canción que estamos proyectando, No Fue. Cuando ustedes hablan de una oveja descarriada, ¿a qué se refieren? Una oveja descarriada es una persona que conoció al Señor, profesó a Cristo, pero que luego se apartó de lo que es la verdad del Evangelio. Sí, porque hay muchos términos que la gente lo escucha y no sabe lo que significa. Por ejemplo, redimido, ¿qué quiere decir? Redimido, una persona que se pagó un precio por esa persona y se le dio salvación, se les rescató. Exacto, muy bien. A ver, mira, esa parte yo no sabía que será la definición. Nosotros fuimos redimidos por la sangre de Jesús. Ay, El precio que se debió pagar en el madero, que se debió pagar para que nosotros fuésemos libres, el Señor lo pagó en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre preciosa y resucitó de entre los muertos. Una persona que le quite la vida a otra es aceptada en el reino del Señor. Si se Cuando el arrepiente. Señor es el único que tiene la potestad para hacer esto. Si se arrepiente. La palabra de Dios dice, en uno de los mandamientos dice, no matarás. Y eso incluye a quitarle la vida a tu prójimo y a quitarte la vida a ti mismo. No matarás. Pero el perdón del Señor está para todos, porque el Señor vino a rescatarnos a todos. El único pecado que la Biblia menciona que no se puede o que no es perdonable es cuando se blasfema contra el Espíritu Santo. Es el único. Pero después todos los pecados delante del Señor, el Señor está dispuesto a perdonarlo. No importa la cantidad de pecados. Los únicos que vivimos diciendo o tomando medidas de cuántos pecados tiene la gente, somos nosotros los seres humanos. Pero Dios no mide eso. E incluso cuando nosotros conocemos a Cristo y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador,
Dice la palabra que Él se olvida de nuestros pecados y que están sepultados en el fondo del mar para no acordarse de ellos. Es como volver a nacer de nuevo. ¿Qué diferencia a un cristiano católico a un cristiano evangélico? ¿O no hay? Que no sí hay mucha diferencia. ¿Por qué? La gente ahora mismo no quiere que nosotros hablemos de estas diferencias. Pero las hay. Pero las hay y la Biblia lo sustenta. Háblame de eso. No somos iguales, tampoco profesamos lo mismo. Aunque aparentemente vamos detrás de un mismo Dios, no profesamos lo mismo. La diferencia que hay es que nosotros no somos idólatras. La Biblia condena la idolatría. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice la palabra que el Señor en medio del desierto tuvo un encuentro con el pueblo de Israel. Y mientras el pueblo caminaba, el Señor le dijo a Israel que quería hablar con el pueblo. Cuando el pueblo se reunió para oír la voz de Dios, dice que había una nube que cubría toda la montaña y se oyó la voz de Dios. Pero el pueblo no quiso hablar con Dios porque tuvo miedo. Y Moisés le dice al pueblo: Israel, guárdate de hacer alguna escultura o imagen, porque cuando tú oíste la voz de Dios, ninguna imagen viste. Entonces, también la palabra de Dios dice en uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos que Dios dio, uno de los 10 mandamientos es ese: no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Un mormón es un cristiano? No. ¿Por qué? La doctrina, la palabra de Dios, hace la diferencia entre una cosa y la otra. La palabra de Dios se guarda tal y como está. Eso no tiene perdedera, eso no tiene negociación. Es la palabra de Dios y hay que vivirla tal y como está. Esta situación de estos tiempos que estamos viviendo, pero en la República Dominicana se está viviendo una delincuencia como nunca. Se está viviendo unos tiempos de atraco, de violaciones, de consumo de droga como nunca se había visto. ¿A qué tú atribuyes esto? Mira, primero hay que centrarse en los problemas de manera espiritual, en nuestras conductas y en nuestra educación. Lo segundo son nuestras autoridades. No hay oportunidades para las personas que van a una universidad. No hay oportunidades para las personas que quieren trabajar y buscar un trabajo decente. No hay oportunidades cuando tú vas al Estado, a las personas que están encargadas de hacer justicia por nosotros. Lamentablemente, no imparten justicia a los más desvalidos. Entonces, todas estas cosas están provocando que la sociedad en la República Dominicana esté descompuesta. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a un grupo de atracadores y tú no sabes, y cuando descubre que los atracadores es la policía, tu nivel de fe comienza a menguar. Aquí en República Dominicana vivimos en una situación que nos da espanto. Oímos a un motorista y cuando lo oímos nos paramos en seco y esperamos que corra. Así es. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a las autoridades y no recibimos lo que nosotros queremos recibir, que es justicia. Un ladrón me atraca, yo voy a la policía y la policía me viene con unos métodos extraños y me manda para mi casa. Por ejemplo, el asunto de los feminicidios. ¿Cómo usted, como fiscal, usted como autoridad, yo voy y me quejo porque mi esposo me está maltratando, usted me va a dar una carta, una orden de alejamiento a mí para que yo se la lleve a mi agresor? ¿Qué va a hacer ese hombre? Va a agarrar la carta y juntamente con la carta me va a hacer daño. Entonces es un asunto que todo esto está provocado por la falta de justicia y la falta de autoridad que tenemos en el país. Porque la autoridad ahora mismo está abusando de su puesto. Te agarra por ahí con una moto, te agarra con un carro, te quieren requisar el vehículo, no tienen una orden, pero te quieren dar golpe porque tú te rebelas. Entonces es un asunto de parte y parte. Pero la palabra de Dios es clara. Si nosotros vivimos
conforme a lo que dice la palabra, nosotros andaremos bien. Pero hay que tener equidad, hay que ser justos, hay que dejar de cometer tanto y hacer tanto cohecho, tanto soborno. La Biblia condena el soborno, la Biblia condena el cohecho. Y de eso estamos llenos, lamentablemente. Cambiamos las leyes del país por nuestros gustos, porque nosotros queremos complacernos a nosotros mismos. Porque eso ese es un nivel de egoísmo. Cuando nosotros queremos beneficiarnos a nosotros mismos y no pensamos en los demás, estamos siendo egoístas. Y de eso estamos llenos en el país. Está bien que un pastor de una iglesia, si la figura más grande de la iglesia es la más humilde, hay pastores en la República Dominicana que son multimillonarios. Y a nivel mundial hay pastores que tienen hasta aviones privados. ¿Cómo ve Dios eso? Mira, eso de enriquecerse por la fe o usando la fe como instrumento. El apóstol Pablo habló acerca de los caracteres de los hombres en los últimos días. Y el apóstol Pablo dice que en los últimos días se levantarían hombres arrogantes, ambiciosos. Aún siendo pastores. ¿Y quién le dijo a la gente que ser pastor te cohíbe de tú cometer errores? Es un ser humano. O de tú andar de la manera que no conviene. Exacto. Es que somos humanos y estamos dentro de este cuerpo todavía. Mientras estemos dentro de este cuerpo, estamos viciados a cometer cualquier situación adversa. La avaricia de nosotros es lo que nos está llevando. Pero todas estas situaciones que se están viendo con pastores, con católicos, con sacerdotes, con personas que profesan la fe, esos escándalos que se oyen a nivel mundial y tantas cosas que han surgido a la luz, simplemente es el cumplimiento de las escrituras. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un enemigo que la gente no quiere entender y que la gente no quiere reconocer. Y la gente piensa que nosotros estamos solos en este planeta. No estamos solos. Hay fuerzas contrarias que trabajan para que nosotros nos rebelemos contra la máxima autoridad que es Dios. Hay otra fuerza que es Dios, que está para que nosotros vayamos por el buen camino y nos vaya bien. Ahora bien, todas esas cosas que están pasando es el enemigo para quebrantar la fe del hombre, para que el hombre no crea. Cuando sucede un escándalo dentro de una iglesia evangélica o dentro de una iglesia católica, el enemigo está trabajando para que la gente no crea en las religiones, para que la gente no crea en la palabra de Dios. Porque cuando la gente no cree, no puede acercarse a Dios. Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le puede encontrar y que Él es el galardonador de los que le buscan. Entonces, por eso el ser humano está siendo tan azotado y tan combatido por fuerzas infernales que se visten de hombres normales y simples para quebrantar nuestra fe. El propósito de la palabra de Dios y de nosotros recibir recursos es que el evangelio sea expandido, porque Dios bendice. Dios bendice. Eso no es un cuento. Dios bendice. Pero también hay que reconocer que dentro de nosotros hay mucha gente que se ha aprovechado de lo que es la fe para enriquecer sus bolsillos, mientras los hermanos están pasando necesidades y hay muchos hermanos pasando hambre. Eso es verdad. ¿Por qué la Biblia se divide en Nuevo y Viejo Testamento? La Biblia se divide en Nuevo y Viejo Testamento. ¿Por qué? Cuando Dios dio la ley al pueblo de Israel, eso se convirtió en el Viejo Testamento, porque la ley sirvió para revelar el pecado del hombre, porque sin ley no hay pecado. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo, que si a ti no te dicen que robar es malo, si la ley no te dice a ti que robar es malo, tú creerías que robar es bueno. Pero Dios trajo la ley para revelar el pecado del hombre. Entonces,
En el Antiguo Testamento Dios reveló todas esas promesas, pero todavía a quien nosotros íbamos a heredar no había muerto. Y hasta que el propietario no muere, nadie puede heredar. Entonces, el Nuevo Testamento vino a revelar las promesas de Dios y el cumplimiento de la palabra de Dios. Testamento de lo que tú vas a heredar, las promesas de Dios. El Nuevo Testamento, nuevas promesas, las cuales vienen a través de Cristo Jesús. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, la gente piensa y dice, bueno, Cristo murió por la verdad, porque Cristo, y se lo oye a mucha gente decir, por la verdad murió Cristo, pero Cristo no murió por la verdad, porque Él es la verdad misma. Exacto. Cristo murió por nuestros pecados, para que nosotros tengamos acceso al trono de la gracia. Dice la palabra que el acta de decreto, había un acta de nosotros, que estábamos condenados a nuestros delitos y pecados. Esta acta de decreto que había contra nosotros, firmada por el enemigo, porque Adán entregó la humanidad al enemigo, dice la palabra que Cristo en la cruz, en el madero, la exhibió públicamente. Dice, el acta de decreto que había contra vosotros fue exhibida públicamente en el madero. Y Cristo venció. Allí estaban los ladrones, los atracadores, los asesinos, los que hacen aborto, todas las personas que cometen delincuencia, que cometen pecado. Estaban allí esos pecados. Y todos Cristo lo llevó en el madero. Finalmente, ¿por qué debemos aceptar a Dios? ¿Por qué debemos aceptar a Dios? Porque Él es nuestro creador y Él quiere nuestro bienestar. Y de la única forma que tú puedes estar al lado de tu creador y tú adquirir esa paz que solamente Cristo da, es aceptando a Cristo como tu Salvador. El hombre vive divariando y el hombre vive haciendo cosas, pero hay un vacío existencial que solamente Dios puede llenar. Por eso el hombre tiene que acercarse a su creador. ¿Cómo se te sigue en las redes sociales? Así mismo como se oye, Albanelis Díaz en Facebook, Instagram, YouTube y Messenger. Pueden seguirme por ahí, también está mi línea de WhatsApp, que es el 829-922-3042. Ahí estamos, pueden bajar todas las canciones. Ahí se te puede también invitar o contratar para sí. cualquier actividad cristiana. Sí, y también que no sea cristiana, yo voy donde me inviten. Claro, siempre y cuando no sea en discoteca, ni bares, ni nada por el estilo, pero reuniones familiares y cosas así que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con eventos ya más sacros, estamos dispuestos a ir también. Albanelis, un placer haberte tenido en Ritmo Hispano aquí en Buenos Días. Gracias a ti. Y al final, pues, vamos a deleitar al público con una de tus canciones. Amén. Es el tema que está promocionando, una canción muy bella. Así que al público que esté pendiente porque vamos a disfrutar esa canción. Y gracias una vez más por haber estado con nosotros en Ritmo Hispano. Gracias a usted. Continuamos.